Hoy hay una encuesta que aparece publicada en el Sol de Toluca, está en la prensa, en el diario La Prensa a nivel nacional, y es una encuesta del Estado de México. Es una encuesta, es una fotografía del momento. Pero en esta fotografía del momento, pues está cañón que las cosas cambien tan fácilmente. Esta encuesta la hace Parametría. Delfina Gómez traería 20 puntos arriba. Espéreme, esto es lo que es más interesante. En los territorios que se supone Alejandra del Moral y el priismo dominan, el priismo perdería. Tengo en la línea a Paco Abundis de Parametría. Paco, te mando un abrazo. Qué gusto escucharte de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Luis. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Oye, cuéntanos un poco más de tu encuesta. Hoy aparece publicada ahí en varios medios de comunicación, en la prensa particularmente. Cuéntanos. Pues mira, hicimos este ejercicio. Como bien dices, es la fotografía del momento, pero creo que con las mismas variables, o digamos, con las mismas fuerzas que jugaron hace 6 años en la elección pasada, estos números parece que tienen sentido, y te doy 2 factores clave. Uno, el Partido Verde, el hecho de que el Partido Verde no esté ahora jugando con la alianza, sino que esté del lado de Morena, y sacó alrededor de 6 puntos en el 21. En una elección suma cero, pues no son 5, no son 5 o 6, es el doble, digamos. Si no estás de un lado, estás del otro. Y el otro factor clave es el que no haya candidato de Movimiento Ciudadano. Si ves en las mediciones que hicimos a nivel local, como bien señalas, en lo que sería la plaza de cada una de ellas, en esta simulación pusimos a MC, que ya no tiene candidato. Hace 6 años, Luis, recordarás que Juan Cepeda, que en ese momento fue por el PRD, obtuvo 18 puntos. MC en general le quita votos a Morena, más o menos 2 de cada 3 votos, es decir, si se llevó 18 puntos hace 6 años y ahora ese candidato no va a estar, quiere decir que por lo menos 8 o 10 eran de Morena. Solamente con esos 2 factores ya estarías hablando de una elección de 2 dígitos. Creo que casi todo lo publicado está alrededor de 10 puntos, 15 puntos. Yo creo que lo que explica esta diferencia es precisamente que solamente son 2 candidatas. Entonces se polarizan las preferencias, y creo que, como bien dices, pues falta muy poco tiempo para la elección. Entonces veríamos fenómenos, y esto tampoco debería de sorprender mucho, porque ya lo vimos en el 22, por ejemplo, como Hidalgo, donde empezó muy abierta con el hoy gobernador Julio Menchaca, sí. Terminó, digamos, empezó en 20 puntos y acabó en 30 puntos. Es la elección más votada para Morena desde que existe el partido. Esto fue el año pasado. La segunda más votada fue Oaxaca, con el candidato Salomón Jara, hoy gobernador. Y otro de los fenómenos del 22 fue Quintana Roo, que fue la mayor diferencia entre primer y segundo lugar, es decir, ganó por una diferencia de 40 puntos la candidata de Morena. Si revisas la historia del Estado de México, en realidad la única elección cerrada ha sido la pasada. O si quieres verla en 1999, que gana Arturo Montiel, que fueron casi 8 puntos de diferencia. Pero el ex gobernador, expresidente Peña Nieto, ganó por 23 puntos. Yeah. Erubiel Ávila ganó por más de 30. Entonces no debería ser tan inusual, aunque lo parece, ¿no? Que esta diferencia sea de estas dimensiones, pero si revisas el historial del Estado de México, pues no debería de sorprender tanto, yo creo. Ahora, me llama mucho la atención esta pregunta, que también hemos visto repetida cuando vienen este tipo de elecciones. En su opinión, ¿qué es mejor para el Estado de México? ¿Que siga gobernado por el PRI o que gobierna un partido diferente? Y pues prácticamente
la mayoría, 73%, quiere un partido diferente, o sea, están votando hacia un cambio, más tomando en cuenta que es un PRI que ha gobernado siempre el Edomex, ¿no? Y hemos visto estos cambios en varios estados de la República que siempre habían sido gobernados por un solo partido, inclusive solamente por dos partidos, y que pues hay un electorado abierto a darle un giro, una vuelta de timón. Sí, digamos, es una precondición el que haya un deseo de cambio. Como bien señalas, en realidad el PRI nunca ha perdido una elección en el Estado de México. Para efectos prácticos, el único estado que seguiría gobernando por el PRI sin cambio es el estado de Coahuila, aunque Durango regresó a ser priista. Pero, digamos, hay prácticamente solamente dos estados que no han cambiado de partido, y es el Estado de México y Coahuila, que son donde tenemos elecciones este año. Entonces, sí, creo que hay un deseo de cambio, digo que tampoco debe de sorprender. Ahí un poco la razón por la cual se pensaba que no necesariamente Morena tendría una elección fácil es precisamente porque es el partido en el gobierno, ¿no? Entonces el deseo de cambio se podría manifestar también con ellos, bueno. Pero pues en realidad es cambio en lo local, ¿no? Lo que se está expresando. Y esto pues, creo que, como dices, queda claro con esa pregunta, ¿no? Oye, déjame para cerrar, preguntarte sobre el asunto de los territorios en el Estado de México. O sea, el hecho de que territorios que a lo mejor dominara más el priismo serían pues perdidos frente a Morena, de acuerdo a la foto del momento. Sí, es que cuando, y esto si recuerdas ya en algún sentido ya sucedió, es decir, en el 18, el hoy presidente López Obrador ganó en varias de esas plazas priistas, incluida, por ejemplo, Atlacomulco, ¿no? Que es el histórico lugar centro del priismo, pues ahí también. Y bueno, como más antecedentes, Luis, te diría que en realidad hace 6 años, de candidato a candidato, Delfina Gómez le ganó a Alfredo del Mazo, es decir, ella solo por Morena y él solo por el PRI, pero con la alianza precisamente que tenía el PRI del Verde y Nueva Alianza, termina dándole la vuelta y gana por 2.8. Pero en realidad, digamos, Morena ya le ganó al PRI de partido a partido, de candidato a candidato, es decir, esto ya pasó en algún sentido. Y como las alianzas se reconformaron, pues creo que exactamente con las mismas fuerzas hoy este número parece que no es tan difícil de explicar. Vamos a seguir muy de cerca ahí la encuesta. Está disponible a nivel nacional en el diario La Prensa, en El Sol de Toluca y en el Estado de México. Échele un ojo, ahorita la posteamos en nuestras redes sociales. Te mando un gran abrazo, Francisco Abundis, director de Parametría. Paco, qué gusto escucharte de nueva cuenta. Un gusto estar contigo, Luis, a tus órdenes. Un abrazo de regreso.